narra Izumi. Han pasado varias semanas desde que Izuku desapareció, y aún así, sigo recordando ese día como si hubiera ocurrido hace apenas unos minutos. Cada palabra, cada grito, cada mirada, no importa cuánto lo intente, no puedo olvidarlo. Me incorporo lentamente de la cama. Hace días que dormir dejó de ser una opción. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a verlo. Vuelvo a escuchar cómo me gritaba. Maldita sea, si pudiera volver atrás. No le habría respondido, no habría discutido con él, lo habría abrazado, lo habría escuchado, lo habría detenido antes de que saliera por esa puerta, pero ya es demasiado tarde para arrepentirme. Flashback. Cuando Izuku salió corriendo, lo único que pensé fue en alcanzarlo. Izuku. Corrí hacia la puerta, pero apenas di unos pasos. Resbalé, caí de rodillas contra el suelo. ¿Qué? Miré debajo de mí, y sentí que el mundo dejaba de girar. Había un dedo, su dedo, medio carbonizado, todavía seguía sangrando. No. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Las lágrimas comenzaron a salir sin que pudiera detenerlas. ¿Qué hice? Mis manos empezaron a temblar. No podía dejar de mirar ese pedazo de carne. Era real, todo era real. Yo le había hecho eso. No. Me levanté de golpe. Izuku. Salí corriendo, no pensé, no respiré, solo corrí, recorrí una calle, luego otra, después otra más. Le pregunté a cualquiera que se cruzaba conmigo, nada, nadie lo había visto. Empecé a usar mi don para moverme más rápido, saltaba entre edificios, atravesaba parques, calles, puentes, callejones, no importaba dónde buscara, Izuku simplemente no estaba. Izuku. Grité hasta quedarme sin voz. Saqué mi celular. Tenía varias llamadas perdidas de Maná, pero ninguna de él. Lo llamé, una vez, 2, 5, 10. Siempre el mismo resultado. El teléfono estaba apagado. Contesta. Volví a intentarlo. Por favor. Nada. Fue entonces cuando empecé a recordar todo lo que me había dicho. Me detuve en mitad de la calle. Sentía que las piernas ya no me respondían. Caí de rodillas. Y por primera vez. Dejé de buscar excusas. Tenía razón. Durante años preferí mirar hacia otro lado. Me convencí de que lo estaba ayudando. De que romper su sueño era protegerlo. Pero jamás pensé en cómo se sentía él. Y cuando por fin decidió decir todo lo que había guardado durante años. ¿Qué hice yo? Le lancé una llamarada. Le arranqué un dedo. No podía seguir mintiéndome. Todo aquello. Era mi culpa. Cuando miré la hora ya eran casi las 2 de la madrugada. Había recorrido media ciudad. No encontré absolutamente nada. Con el corazón destrozado regresé a casa. Y entonces las vi. Las patrullas. Por un instante. Sentí esperanza. Lo encontraron. Está vivo. Corrí hacia la puerta. Mamá. Entré sin pensar. Y lo que encontré. Todavía aparece en mis pesadillas. Mamá estaba tirada en el suelo, llorando, desesperada. 2 policías intentaban consolarla. Pero era imposible. Me acerqué corriendo. ¿Lo encontraron? Nadie respondió. Uno de los oficiales se acercó. ¿Tú eres Izumi Midoriya? Asentí desesperadamente. ¿Sí? ¿Dónde está mi hermano? El hombre bajó la mirada. Todavía no lo encontramos. Sentí que algo dentro de mí se rompía. ¿Qué? No podía creer lo que estaba escuchando. Entonces, ¿por qué no lo están buscando? El oficial respiró hondo. Ya iniciamos el reporte por desaparición de un menor y por un posible caso de violencia intrafamiliar. Sin embargo, todavía estamos siguiendo el protocolo correspondiente. No lo dejé terminar. Protocolo. Mi voz temblaba. Mi hermano está herido. Puede estar desangrándose. Puede estar muriéndose por mi culpa. El silencio que siguió fue insoportable. Nadie supo qué responder, ni siquiera yo, porque, por mucho que quisiera negarlo, en el fondo sentía que había perdido a mi hermano mucho antes de que desapareciera, y esa culpa es algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida. Fin del flashback. Abrí lentamente los ojos. El techo de mi habitación volvió a aparecer frente a mí. Había estado tan perdida en mis recuerdos que ni siquiera me di cuenta de que estaba llorando otra vez. Me limpié el rostro con la manga del pijama. Ya era una costumbre. Llorar, arrepentirme, y volver a fingir que todo estaba bien. Suspiré con cansancio. ¿Dónde estás, Izuku?
La habitación permaneció en silencio. Nadie respondió. Me levanté lentamente de la cama y caminé hasta la ventana. Las calles ya estaban llenas de personas. Héroes patrullando. Niños riendo camino a la escuela. Todo seguía igual. Como si el mundo hubiera decidido seguir avanzando. Mientras el mío se había detenido hacía semanas. Bajé la mirada. Sobre mi escritorio descansaba una fotografía. Éramos nosotros dos. Los dos sonriendo. Él sujetaba mi mano con fuerza mientras me miraba con esa sonrisa que tanto admiraba. Tomé la fotografía con cuidado. Mis dedos temblaban. ¿En qué momento dejamos de ser así? Apreté la foto contra mi pecho. Sentía un dolor insoportable. No porque Izuku hubiera desaparecido, sino porque entendía que, mucho antes de irse, yo ya lo había perdido. Fui yo quien empezó a alejarse. Fui yo quien decidió creer que destruir su sueño era protegerlo. Y cuando por fin quiso contarme cómo se sentía, lo único que hice fue herirlo una vez más. Cerré los ojos con fuerza. Lo siento. Mi voz apenas era un susurro. Lo siento mucho. Unas lágrimas volvieron a caer sobre la fotografía. Solo, vuelve. Aunque sea para gritarme otra vez. Aunque sea para decir que me odias. Aunque nunca vuelvas a perdonarme. Solo vuelve, maldita sea. Me levanté con pesadez y bajé las escaleras casi por inercia. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Desde que mamá se fue diciendo que era por trabajo, la casa dejó de sentirse como un hogar. Yo sabía que era mentira, no podía mirarme a la cara. Y, siendo sincera, yo tampoco podía hacerlo. Entré a la cocina y preparé algo sencillo. Un poco de arroz que había sobrado, un huevo y una taza de café. Ni siquiera tenía hambre. Comía porque tenía que hacerlo. Mientras el café hervía, mi mirada se desvió hacia la silla donde siempre se sentaba Izuku. Vacía. Siempre vacía. Sigues siendo una idiota. Murmuré para mí misma. Ahora vivo sola. Mamá envía dinero cada mes para los gastos y apenas hablamos por teléfono. Cuando lo hacemos, siempre terminamos en silencio. Ninguna de las dos sabe qué decir. Las dos pensamos en la misma persona. Las dos sabemos quién destruyó esta familia. Y aunque ninguna lo dice, yo siento que fui quien dio el primer golpe. Las vacaciones de fin de año llegaron poco después de que Izuku desapareciera. La escuela cerró unas semanas. Dentro de poco me graduaré. Después entraré a la UA. El sueño que tuve desde pequeña. El sueño que él también tenía. Quiero encontrarte antes de eso, aunque sea una vez, aunque solo sea para pedirte perdón, aunque me odies. Solo quiero verte. Terminé de desayunar y me dirigí al pequeño armario de la entrada. Ahí seguían, perfectamente acomodados, los carteles. Se busca Izuku Midoriya. 15 años. Si tiene información, llame a este número. Tomé un montón y los abracé contra mi pecho. Lo peor era la fotografía. No encontramos ninguna foto reciente de Izuku. Nunca le gustó tomarse fotografías. Así que terminamos usando la del colegio. Cada vez que la veía, me dolía el pecho. Tenía unas ojeras enormes, la mirada apagada, y una sonrisa tan forzada que ahora era imposible no preguntarme. ¿Cómo demonios no me di cuenta? ¿Cómo pude convivir tantos años con él sin notar que se estaba rompiendo poco a poco? Apreté los labios. Perdón. Susurré antes de salir. El frío de la mañana golpeó mi rostro. Las calles ya empezaban a llenarse de gente. Algunos iban al trabajo, otros abrían sus negocios. Y yo hacía lo mismo de todos los días. Me acercaba a cada poste, pared o tablero de anuncios y pegaba un nuevo cartel. Ya había perdido la cuenta de cuántos había colocado durante esas semanas. Disculpe. Detuve a una señora que pasaba. ¿Ha visto a este chico? Ella observó la fotografía unos segundos. Negó lentamente con la cabeza. Lo siento, hija. Gracias. Seguí caminando. Repetí la misma pregunta una y otra vez. A un repartidor. A un anciano. A unos estudiantes. A una pareja. Siempre obtenía la misma respuesta. No. No lo he visto. Lo siento. Cada negativa hacía que el cartel pesara un poco más entre mis manos. Las horas fueron pasando. El pegamento empezaba a secarse en mis dedos. Mis piernas dolían. Pero no podía detenerme. No mientras existiera la mínima posibilidad de encontrarlo. Fue entonces cuando escuché unas voces. ¿Supiste del ladrón que entró ayer a la UA? Levanté la cabeza por reflejo. Dos hombres hablaban mientras caminaban. Sí. Dicen que logró escapar de Aux y Mirko. Eso escuché. Incluso usó una especie de humo para desaparecer. Fruncí el ceño. ¿Alguien escapando de esos dos héroes? No cualquiera podía hacer eso. Seguí caminando. No tenía tiempo para pensar en otra cosa. Solo
Solo quería encontrar a mi hermano. Una voz la sacó de sus pensamientos. Era una voz suave, curiosa, pero al mismo tiempo, extrañamente triste. Oye. Izumi dejó de pegar el cartel y giró lentamente. Detrás de ella había una chica de cabello azul claro, largo y ondulado. Llevaba una mochila al hombro y observaba fijamente el cartel que acababa de colocar. Había algo en su expresión, como si conociera ese rostro. ¿Tú, también lo estás buscando?, preguntó la desconocida en un tono vacilante. Izumi abrió los ojos con sorpresa. ¿Te refieres a Izuku? La chica asintió lentamente. Bueno. Bajó la mirada unos segundos antes de volver a hablar. No sé si sea la misma persona. Pero hace unas semanas conocí a un chico llamado Izuku Midoriya. El corazón de Izumi dio un vuelco. ¿Qué? Se acercó de golpe y la sujetó por los hombros. ¿Dónde está? ¿Lo viste? ¿Cuándo fue? Está bien. Dime dónde está, por favor. La peliazul dio un pequeño respingo por la avalancha de preguntas. Calma, por favor. Izumi se dio cuenta de lo que hacía y retrocedió inmediatamente. Lo siento. Agachó la cabeza. Solo. Su voz volvió a quebrarse. Solo quiero encontrar a mi hermano. Nejire sintió un nudo en el pecho. Así que. Era verdad. Aquel chico realmente tenía una familia que lo estaba buscando. Me llamo Nejire. Se presentó con una pequeña sonrisa. Desperté lentamente. Me estiré un poco sobre la cama y, casi por reflejo, una sonrisa apareció en mi rostro. ¿Ya habrá despertado?, murmuré para mí misma. Entonces una idea cruzó por mi cabeza. Una pequeña broma. Si ese peliverde seguía durmiendo, pensaba darle el despertar de su vida. Solté una risita. Ya me imagino la cara que pondrá. Me levanté de un salto y salí de mi habitación de puntillas. No quería hacer ruido. Recorrí el pasillo hasta el baño y tomé un balde. Lo llené con agua mientras intentaba no reírme antes de tiempo. Esto va a ser buenísimo. Volví lentamente por el pasillo, sujetando el balde con ambas manos. Llegué frente a la puerta de la habitación de invitados. Respiré hondo. Giré el picaporte con cuidado. La abrí muy despacio. Preparé el balde. Pero no había nadie. Mi sonrisa desapareció. La cama estaba vacía. La ventana permanecía abierta y las cortinas se movían con la brisa de la mañana. Lo único que había sobre el colchón era una hoja doblada. Dejé el balde en el suelo y recorrí toda la casa. Izuku. Silencio. ¿Estás escondido? Nada. Revisé la cocina, la sala, el patio, incluso el baño. No había rastro de él. Volví lentamente a la habitación y tomé la nota. La desdoblé. Mientras la leía, mis mejillas comenzaron a inflarse de puro enojo. Lo siento por irme sin avisar. Tengo algo muy importante que hacer. Gracias por todo. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Eso era todo. Ni una explicación. Ni a dónde iba. Ni cuándo pensaba volver. Solo un gracias. Inflé aún más las mejillas. Idiota. Murmuré, como vuelva a verte. Te voy a dar un buen golpe. Aunque. La molestia duró muy poco. Suspiré resignada y bajé a desayunar. Mientras preparaba algo para comer, mi cabeza no dejaba de darle vueltas al mismo asunto. Seguía herido. Tenía un dedo amputado. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices. Y aún así, se había marchado completamente solo. ¿En qué estarás pensando? Miles de teorías comenzaron a pasar por mi cabeza. ¿Tendría familia? ¿Alguien lo estaría buscando? ¿O realmente estaba solo? Mientras más pensaba en ello, más me preocupaba ese idiota. Pero tampoco podía quedarme en casa. Hoy debía ir a la UA para terminar algunos trámites de mi último año. Así que terminé de desayunar, preparé mis cosas y salí. Antes de cerrar la puerta, no pude evitar mirar una última vez la habitación donde había pasado la noche. Seguía vacía. Sonreí con tristeza. Cuídate, tonto. Cerré la puerta y comencé a caminar rumbo a la academia. Pero durante todo el trayecto seguía mirando entre la gente, sin darme cuenta. Lo estaba buscando. Esperaba encontrar una cabellera verde entre la multitud. Seguí caminando algo distraída hasta que, de repente, un gran alboroto llamó mi atención. Varias personas señalaban hacia uno de los edificios de la UA. Levanté la vista. Y lo vi. Alguien escapaba del campus con una sudadera verde y unos pantalones bastante holgados. No pude verle el rostro. Solo distinguía la espalda mientras se alejaba a toda velocidad. Algo en él hizo que mi cuerpo reaccionara antes que mi cabeza. Activé mi Kirk y me elevé en el aire para perseguirlo. Espera. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, una enorme cortina de humo cubrió toda la zona. Perdí completamente de vista al desconocido. Intenté buscarlo entre la nube gris. Entonces, por apenas un segundo,
La capucha se movió, y unos mechones verdes asomaron bajo ella. Mi corazón dio un vuelco. Izuku. No. No podía ser. Él no tenía Kyuk. Antes de que pudiera acercarme más, el desconocido aumentó aún más su velocidad y desapareció entre los edificios. Me quedé suspendida en el aire unos segundos, mirando el lugar donde se había esfumado, sin entender por qué. Sentía una extraña presión en el pecho. Poco después llegaron Aux, Mirko y varios policías. Me pidieron que contara exactamente lo que había visto. Respondí todas sus preguntas. Les describí la ropa, la dirección en la que escapó. Después de terminar mi declaración, regresé a casa. Durante todo el camino seguía pensando en aquella figura. Por un momento. De verdad creí que era Izuku. Pero enseguida negué con la cabeza. No. Es imposible. Izuku no tiene un don, además. Si realmente hubiera sido él, ahora estaría metido en un problema enorme. Ese pensamiento, curiosamente, logró tranquilizarme un poco. Los días pasaron. Intenté convencerme de que solo había sido una coincidencia, pero cada vez que recordaba aquella silueta, la duda regresaba. Al final decidí salir a buscarlo una vez más. No sabía dónde empezar, solo quería comprobar que seguía con vida. Y, cuando lo encontrara, pensaba darle un buen regaño por haber desaparecido dejando únicamente una nota, aunque, si era sincera, lo primero que haría sería asegurarme de que seguía respirando. Caminé durante horas sin rumbo fijo, hasta que, entre la multitud, una cabellera verde llamó mi atención. Era muy parecida, aunque más larga, más cuidada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sin pensarlo demasiado, me acerqué. Oye. Volviendo a la actualidad, Narra y Zumi nos sentamos en una banca cercana. Por alguna razón, sentía que ya no tenía fuerzas para seguir ocultándolo, así que respiré hondo, y empecé a contarlo todo, desde el principio. Le hablé de cómo Izuku había soportado el acoso durante años, de cómo yo lo veía y no hacía nada, de las veces que incluso me reía junto a Katsuki, de aquella discusión, de todo lo que él nos gritó ese día, cada palabra, cada lágrima, cada herida que nos mostró, y cuando llegué a la parte donde yo le lancé aquella llamarada, mi voz terminó por quebrarse. Y por eso, las lágrimas comenzaron a caer otra vez. Por eso ya no tiene un dedo. Me tapé el rostro, ya ni siquiera podía verla a los ojos. Todo fue mi culpa. Esperé algún insulto, algún grito, incluso un golpe. Lo merecía. Después de todo, había sido yo quien destruyó a mi propio hermano. Pero no pasó nada. El silencio se hizo eterno. Eso solo hacía que mi pecho doliera más. Apreté los ojos con fuerza, preparándome para cualquier cosa. Hasta que... ¡Ac! Sentí un pequeño tirón en la mejilla. Abrí los ojos de golpe. Frente a mí estaba Nejire, sujetándome una mejilla con los dedos mientras inflaba un poco las suyas. ¿Eso por qué fue?, pregunté sobándome la cara. Ella soltó una pequeña risa. Por nada en especial. Hizo una pausa. Solo que me enojé un poquito. Sonrió apenas. Aunque eres medio idiota, ¿sabías? La miré completamente confundida. Te conté todo eso y eso es lo único que tienes para decirme. Nejire volvió a reír, esta vez con más suavidad. No, eso no es todo. Su expresión cambió. Seguía siendo amable, pero ahora había cierta seriedad en sus ojos. Lo que hiciste estuvo muy mal, muy mal. Bajé nuevamente la cabeza. Lo sé. Pero... continuó. También puedo darme cuenta de algo. La miré otra vez. Tú no querías hacerle daño. Perdiste el control. Y eso no cambia lo que pasó. Pero tampoco significa que dejaras de querer a tu hermano. Mis labios comenzaron a temblar. Yo solo quería que dejara de gritar. Ella negó lentamente. Y terminaste haciéndolo sufrir todavía más. Esas palabras dolieron, porque eran verdad. Nejire suspiró. Aunque, siendo sincera, frunció un poco el ceño. Lo que más me molestó de toda tu historia no fue lo del dedo, ni siquiera fue el fuego. La observé sin entender. Fue que rompiera sus sueños. Sus palabras me dejaron inmóvil. Escúchame bien, su tono seguía siendo tranquilo. Un sueño puede romperse por culpa de un enemigo, de un accidente, o de la vida, pero jamás debería romperse por culpa de su propia familia. Sentí un nudo en la garganta. Cuando Izuku hablaba de ser héroe, ¿tú alguna vez lo escuchaste de verdad? No supe responder, porque la respuesta era... no, nunca lo hice. Nejire sonrió con tristeza. El Izuku que conocí estaba lleno de heridas. Pero ¿sabes qué fue lo que más me llamó la atención? Negué lentamente. Nunca habló mal de ustedes. Abrí los ojos. ¿Qué? Ni una sola vez.
Solo decía que tenía algo importante que hacer, y cuando le preguntaba por su familia, siempre cambiaba de tema. Nunca los culpó, nunca los insultó, solo. Parecía muy solo. Esas últimas palabras terminaron de romperme. Llevé ambas manos al rostro mientras el llanto volvía con más fuerza que nunca. Soy una basura. Murmuré entre sollozos. No. Respondió Nejire mientras me daba un suave golpecito en la cabeza. Eres una hermana que cometió un error enorme. Uno que probablemente recuerdes toda tu vida. Pero todavía puedes decidir qué hacer con ese error. La miré entre lágrimas. Si algún día vuelves a verlo, no pierdas el tiempo buscando excusas. No le digas que fue culpa del estrés, ni de Bakugo, ni del momento. Solo. Sonrió con dulzura. Abrázalo. Y dile todo lo que nunca le dijiste durante esos 10 años. Porque, créeme, hay personas que darían cualquier cosa por tener esa oportunidad una sola vez. En ese momento, ya no pude contenerme más. Me levanté de la banca y la abracé con todas mis fuerzas. Las lágrimas volvieron a salir sin control. Lo siento. No sabía ni por qué me estaba disculpando. Con ella, con Izuku, conmigo, solo lloraba. Nejire se quedó inmóvil unos segundos por la sorpresa, pero enseguida me devolvió el abrazo con suavidad. No dijo nada. Simplemente acarició mi espalda, intentando calmarme mientras dejaba que sacara todo aquello que llevaba semanas guardándome. Así permanecimos varios minutos, hasta que, poco a poco, logré tranquilizarme. Respiré hondo, me separé de ella y me limpié torpemente las lágrimas con la manga del uniforme. Perdón. Murmuré avergonzada. Nejire sonrió con dulzura. No te preocupes. Después dio un par de palmadas. Bueno, ya que estás un poco mejor, ¿por qué no seguimos buscándolo? La miré unos segundos. Y, después de mucho tiempo, volví a sonreír. Era una sonrisa pequeña, triste, pero sincera. Sí, comenzamos a caminar nuevamente por las calles. Ella llevaba una parte de los carteles y yo el resto. Mientras los íbamos pegando, hablábamos de Izuku. Cuando éramos pequeños era un completo fanático de All Might. No pude evitar reír. Tenía un montón de figuras coleccionables. Nejire sonrió con curiosidad. ¿En serio? Asentí. Una vez rompí una sin querer. Me llevé una mano a la nuca, avergonzada. No me habló durante casi una semana. Las dos soltamos una pequeña carcajada. ¿Tan grave fue? Para él sí. Estuvo 7 días completos ignorándome. Luego apareció con otra figura nueva y actuó como si nunca hubiera pasado nada. Nejire rió con ganas. Eso sí parece algo que haría. Después fue ella quien empezó a contarme lo que ocurrió el día que lo conoció. 30 minutos estuvimos caminando por la ciudad. Solo para que, al final, me confesara muy avergonzado que... Imitó un poco su voz. No sé dónde vivo, las dos nos reímos. Por primera vez en semanas. Sentí que podía reír sin culpa, pero... La sonrisa desapareció casi al instante. El silencio se hizo pesado. ¿Nejire? Pregunté al verla completamente inmóvil. Su expresión había cambiado por completo. Estaba pálida. Oh, mierda. Murmuró casi para sí misma. No puede ser. La observé preocupada. ¿Qué pasa? Nejire levantó lentamente la mirada. Izumi. Tragó saliva. ¿Tu hermano era muy olvidadizo? Fruncí el ceño. ¿Olvidadizo? Sí, cosas normales. Como direcciones, números de teléfono, nombres. Negué con la cabeza casi al instante. No, nunca. Izuku podía recordar hasta el cumpleaños de personas que apenas conocía. Incluso se sabía estadísticas de héroes de memoria. Nejire abrió un poco más los ojos. Yo también empecé a unir las piezas. Él no sabía dónde estaba su casa. Murmuré. Ella continuó. No recordaba su dirección. Tampoco su número de teléfono. Ni mencionó a sus padres. Nejire bajó la voz, como si le diera miedo pronunciar aquellas palabras. Izumi. Y sí. Las dos nos miramos. No hizo falta terminar la frase, porque ambas habíamos llegado exactamente a la misma conclusión. Perdió la memoria. Las palabras salieron al mismo tiempo. El mundo pareció detenerse. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Nejire llevó una mano a su boca. Ahora entiendo por qué me hacía tantas preguntas. ¿Qué preguntas? Cosas muy simples, como la hora, la fecha, el camino al hospital. Incluso se quedaba mirando los edificios durante varios segundos, como si los estuviera viendo por primera vez. Sentí un nudo en la garganta. Si aquella teoría era cierta, entonces Izuku había pasado todo ese tiempo completamente solo, herido, sin recordar quién era, sin saber dónde vivía, sin tener a quien acudir.
Apreté los puños con fuerza. Tenemos que encontrarlo. Mi voz sonó mucho más firme de lo que esperaba. Nejire asintió sin dudarlo. Sí, ya no importa cuánto tardemos, ni cuántos carteles tengamos que poner, lo vamos a encontrar, antes de que le ocurra algo peor. Y ahora le pongo esto Y. Ya está. Una sonrisa apareció en el rostro de Izuku. Después de muchas horas de trabajo, por fin había logrado replicar su antiguo traje de héroe. No era perfecto, se veía mucho más tosco que el original. Algunas piezas estaban mal ensambladas y las costuras dejaban mucho que desear. Después de todo, nunca había sido un experto ni en robótica ni en costura como Mei. Aún así, se parecía bastante al traje que había llevado durante tanto tiempo. Era suficiente. Durante los últimos días se había dedicado a volver a crear su traje de héroe. Con los materiales que sacó de la UA, parece el mismo traje que usaba cuando era vigilante, suspiro, con esto listo. Ya puedo empezar a buscarte, All for One. Sin perder más tiempo, comenzó a colocarse el traje pieza por pieza. Una vez terminado, se ajustó los guantes, acomodó la máscara y salió del edificio abandonado. Ya había anochecido. Era el momento perfecto para probarlo. Veamos cuánto resistes. Activó lentamente el One for All, hasta alcanzar el 30%. Los rayos verdes recorrieron su cuerpo mientras la energía envolvía cada uno de sus músculos. Izuku dio unos pequeños saltos para comprobar la estabilidad del traje. Después flexionó los brazos y las piernas varias veces. Uf, al menos mi cuerpo puede soportarlo. Aunque, no he podido comunicarme con los portadores desde hace casi 2 días, desde la pelea contra Gabi. Eso sí que es un fastidio. Se pondría la bufanda de Gran Torino alrededor del cuello. Y de un salto saldría del edificio, usando flotar y los látigos negros que brotaron de su mano saldría disparado a las calles. La ciudad nocturna pasaba bajo mis pies mientras avanzaba en silencio. Durante casi media hora recorrí distintos barrios, observando, escuchando, buscando cualquier pista relacionada con All for One, o con la Liga de Villanos. Pero no encontré absolutamente nada, solo una ciudad en paz. Una paz que todavía me resultaba difícil aceptar, hasta que... ¡Ayuda! Un grito desgarró el silencio de la noche. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Giré bruscamente la cabeza hacia el origen del sonido. Y, sin pensarlo 2 veces, me lancé en esa dirección. Había salido de una fiesta con unos amigos. La verdad, había bebido más de la cuenta. Ellos insistieron en que tomara un taxi, incluso uno quiso acompañarme hasta casa, pero fui demasiado terca. Estoy bien, solo necesito caminar un poco para que se me pase el alcohol. Además, si llegaba así a casa, Momo Yaoyorozu iba a empezar con su sermón de siempre. Sonreí al imaginar su cara de preocupación. Mamá, ya no tienes 20 años. Suspiré divertida mientras caminaba, aunque... con cada paso sentía que el mundo daba vueltas. El alcohol seguía haciendo efecto. Por suerte mi casa no quedaba demasiado lejos. Solo tenía que caminar unas cuantas calles más. Fue entonces cuando empecé a sentirlo. Miradas. Al principio pensé que era mi imaginación. Pero conforme avanzaba, la sensación se hizo más intensa. Giré discretamente la cabeza. Al otro lado de la calle había un hombre hablando por teléfono. Me estaba mirando. No apartaba los ojos de mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Seguí caminando unos metros más. Otro hombre apareció detrás de mí. Después otro. Y entonces lo entendí. Mierda. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Saqué el celular de mi bolso con manos temblorosas mientras aceleraba el paso. Tenía que llamar a mi esposo. Vamos. Contesta. Por favor. La llamada comenzó a sonar. 1 vez. 2 veces. 3. Nadie respondió. Vamos. En ese momento una camioneta negra frenó bruscamente frente a mí. Las puertas se abrieron. 5 hombres descendieron del vehículo. Todos armados. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. Di media vuelta y eché a correr. ¡Ayuda! Por favor. Grité con todas mis fuerzas. Pero era demasiado tarde. Aquella zona estaba llena de negocios cerrados. No había nadie. Solo el eco de mi propia voz. Tropecé varias veces por culpa del alcohol. No podía correr recto. Los pasos detrás de mí se acercaban cada vez más. Hasta que... una enorme figura me embistió por la espalda. Caí de lleno contra el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, una enorme mano cubrió mi boca. Intenté gritar. Intenté usar mi particularidad. Pero entre los golpes, el miedo y el alcohol, no pude hacer nada. En cuestión de segundos ya tenía las manos y los pies atados. Los hombres comenzaron a arrastrarme hacia la camioneta mientras se reían.
Con esta belleza vamos a sacar una fortuna. Ya lo creo. Su familia pagará lo que sea. Solo hay que entregarla y el dinero caerá del cielo. Intenté patearlos, golpearlos, morder la mano que me cubría la boca. Todo fue inútil. Ellos solo seguían riéndose. Uno de ellos caminó hacia el asiento del conductor. Oye, imbécil. No te duermas ahora. No obtuvo respuesta. Frunció el ceño, agarró una piedra del suelo, y la lanzó directamente contra la cabeza del conductor. Tunk. Nada. El hombre seguía inmóvil. ¿Qué demonios? Los demás también se quedaron confundidos. Entonces, una espesa cortina de humo cubrió toda la calle. ¡Qué mierda! Los hombres soltaron sus armas mientras miraban desesperados a su alrededor. No podían ver absolutamente nada. Yo tampoco. Solo distinguía sombras. Y escuchaba sus voces. ¿Dónde está? Sal de una vez. Entonces ocurrió. Una especie de cuerda negra apareció entre la niebla. Sujetó a uno de ellos por la cintura. Y lo arrastró hacia la oscuridad. ¡Ah! Su grito desapareció de golpe. Los demás comenzaron a disparar a ciegas. Después otro desapareció. Y otro más. Los disparos se mezclaban con los gritos. Hasta que solo quedaron dos. Uno de ellos respiraba agitado. ¡Maldito! Sal de donde estés. Silencio. El hombre perdió la paciencia. Me agarró del cabello y apoyó la pistola contra mi cabeza. Si no sales ahora mismo le vuelo los sesos. Cerré los ojos. Pensé que ahí terminaba todo. Escuché cómo quitaba el seguro del arma. Su dedo empezó a presionar el gatillo. Entonces. ¡Ah! El hombre gritó. Otro grito sonó a su lado. Después varios disparos. Y finalmente. Silencio. Abrí los ojos lentamente. No sabía qué era peor. Lo que veía. O lo que imaginaba. Frente a mí había un muchacho. No debía tener muchos más años que mi hija. Llevaba un traje verde improvisado, una máscara que ocultaba su rostro y una bufanda amarilla alrededor del cuello. Tenía inmovilizado a uno de los secuestradores con una llave en el brazo. El otro permanecía inconsciente en el suelo. No alcanzaba a escuchar lo que decían. Solo veía cómo el delincuente negaba desesperadamente con la cabeza. Suplicaba. El chico permanecía completamente inmóvil. Entonces. ¡Crack! El hombro del hombre se dislocó. Su grito hizo que mi cuerpo temblara. Por primera vez. Le tuve miedo al muchacho. Él pareció notarlo. Suspiró. Golpeó suavemente al delincuente en la nuca, dejándolo inconsciente. Y comenzó a caminar hacia mí. Instintivamente retrocedí. Él levantó ambas manos. Tranquila. Su voz era sorprendentemente joven. Y también. Muy calmada. No voy a hacerle daño. Miró de reojo a los hombres tirados en el suelo. Hablando con esas escorias entendí la situación. Puede estar tranquila. Se agachó frente a mí. Con un pequeño movimiento rompió las cuerdas que sujetaban mis muñecas. Después hizo lo mismo con las de mis piernas. Yo seguía observándolo con desconfianza. Él extendió lentamente la mano. Por reflejo cerré los ojos. Esperé otro golpe. Pero nunca llegó. Cuando volví a abrirlos. Su mano seguía ahí, esperando. Tras unos segundos de duda. La tomé. Me ayudó a levantarme. Deberíamos llamar a la policía. Murmuré todavía temblando. Él simplemente asintió. Mientras yo marcaba el número de emergencias, el muchacho comenzó a revisar los bolsillos y billeteras de los secuestradores. Parecía buscar algo. Dinero. Me resultó extraño. Después de salvarme. Podría haberme secuestrado a mí y habría ganado muchísimo más. Pero no lo hizo. La operadora respondió rápidamente. Le expliqué toda la situación como pude. Las patrullas ya van en camino, señora. La llamada terminó cuando levanté la vista. El muchacho ya estaba alejándose. Espera. Se detuvo. Giró apenas la cabeza. Saqué mi billetera. Tomé varios fajos de dinero. Quiero que aceptes esto. Es una forma de agradecerte. Él permaneció en silencio unos segundos. Luego negó con la cabeza. No hace falta. Estoy bien. Sonreí con cansancio. Joven. Vi cómo tomabas las billeteras de esos hombres. No tienes por qué fingir delante de mí. Su cuerpo se tensó un instante. Parecía avergonzado de que lo hubiera descubierto. Después de un largo suspiro. Aceptó el dinero. Hizo una pequeña reverencia. Gracias. Fue lo único que dijo. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Él levantó la vista. Miró hacia el final de la calle. Y sin decir una sola palabra más. Desapareció entre los tejados antes de que llegaran las patrullas. Yo me quedé inmóvil, mirando el lugar por donde se había ido. No sabía quién era, ni por qué un muchacho de su edad peleaba de esa forma.
Pero jamás olvidaría aquella noche. Habían pasado varias semanas desde que me convertí en un vigilante en este mundo. Era agotador. Dormía poco, comía cuando podía, y casi nunca descansaba. Pero no podía detenerme. No mientras All for One siguiera libre. Después de varios interrogatorios a villanos, una cosa me quedó clara. All for One seguía escondido. No pensaba salir de su madriguera todavía. Así que cambié de objetivo. Tomura Shigaraki. Si encontraba a Shigaraki, encontraría el camino hacia él. Cada vez que capturaba un criminal lo interrogaba. Y cuando las palabras no bastaban, recurría a otros métodos. Ya no me importaba ensuciarme las manos. Si tenía que hacer sufrir a un villano para conseguir información, lo haría. Porque ya conocía las consecuencias de dejarlos escapar. Y no estaba dispuesto a repetir el mismo error. Lo único que seguía inquietándome era el One for All. Los antiguos portadores continuaban sin responder. Ni una voz, ni un sueño, ni una sola señal. Era como si hubieran desaparecido por completo. Aquello me inquietaba más de lo que quería admitir. Pero tampoco podía perder tiempo pensando en eso. Seguí adelante. El dinero que obtenía de los delincuentes apenas me alcanzaba para sobrevivir. Compraba comida, ropa, medicinas. Con el resto había conseguido un futón viejo, una pequeña televisión de segunda mano y algunos muebles baratos. Mi refugio seguía siendo aquel edificio abandonado, aunque con el paso de los días empezaba a sentirse un poco más como un hogar. Solo un poco. Gran parte de eso había sido gracias al dinero que me dio la madre de Momo aquella noche. Todavía me sentía algo culpable por haberlo aceptado, pero gracias a ese dinero había dejado de dormir sobre el suelo. Aunque también había surgido un problema. Me estaba volviendo demasiado conocido. Las noticias hablaban constantemente de un misterioso vigilante. Un chico de máscara verde que aparecía para detener asaltos, rescatar civiles y desaparecer antes de que llegara la policía. Y, curiosamente, los delincuentes que lograban sobrevivir a mis interrogatorios salían aterrados. Algunos aseguraban que un monstruo salía de la niebla. Otros juraban haber sido arrastrados por sombras vivientes. Eso solo empeoró mi fama. Y, como consecuencia, los héroes comenzaron a buscarme cada vez con más insistencia. Más de una vez tuve que enfrentarme a ellos. Nunca intenté lastimarlos. Solo escapar. Aunque eso significaba terminar lleno de golpes y tener que permanecer varios días encerrado recuperándome. Aquella noche regresé al edificio después de otra larga patrulla. Me quité la mochila y me senté frente a la pequeña mesa improvisada. Encendí la televisión para escuchar las noticias mientras desayunaba o cenaba. Ya ni siquiera sabía. Un plato de cereal con leche. Otra vez. Tengo que empezar a cocinar algo decente. Murmuré para mí mismo. Fue entonces cuando una voz rompió el silencio. Oye, chico. Le das muy poca importancia a tu despensa. Casi me atraganto. Giré la cabeza de golpe. Desde la pequeña cocina apareció un hombre con enormes alas rojas. Llevaba exactamente el mismo cereal que yo. Incluso había abierto la leche. Probó una cucharada y puso cara de decepción. La verdad. Solo tienes barras de proteína, latas de comida y cereal. ¡Qué dieta tan triste! Comentó mientras seguía comiendo como si estuviera en su propia casa. Me quedé completamente inmóvil. Aux. No había sentido su presencia. ¿Cómo? Antes de que pudiera reaccionar, otra voz habló detrás de él. Ya es suficiente, Aux. Desde el pasillo apareció otro hombre envuelto en su característica bufanda gris. Su mirada cansada permanecía fija sobre mí. No apartaba los ojos de mi máscara. Chico. Será mejor que te rindas. Estás completamente rodeado, dijo Eraserhead. Mi respiración se volvió más pesada. Sin hacer ningún movimiento brusco bajé ligeramente la cabeza para ocultar aún más mi rostro bajo la capucha y la máscara. No podían reconocerme. No todavía. Al mismo tiempo, una tenue descarga de energía verde comenzó a recorrer mi cuerpo. One for All, 10%. Solo lo suficiente para reaccionar si era necesario. A través de la ventana distinguí varios destellos azules y rojos. Patrullas. Vehículos de héroes. El edificio entero estaba cercado. Mierda. Flashback. La lluvia caía con fuerza sobre los callejones de Musutazu. El agua arrastraba lentamente la sangre que corría por el pavimento. Un hombre yacía de rodillas, con el rostro completamente hinchado. Izuku lo sostenía del cuello de la chaqueta mientras lo estrellaba una vez más contra la pared. ¡Bam! Habla. El villano escupió sangre. No sé de qué hablas. Otro golpe. Crack. ¿Dónde está Shigaraki? No lo sé.
Izuku lo volvió a levantar del suelo. Su respiración era pesada. Llevaba horas recorriendo la ciudad buscando información. Y aquel hombre era el cuarto criminal que interrogaba esa noche. ¿Quién te da las órdenes? Silencio. El villano soltó una risa nerviosa. ¿Qué pasa, vigilante? ¿Crees que porque uses una máscara das miedo? Izuku no respondió. Solo lo miró fijamente. Aquellos ojos verdes, ocultos tras la máscara, no transmitían ira, ni odio. Solo un cansancio infinito. Última oportunidad. ¿Dónde está Tomura Shigaraki? El hombre escupió a un lado. Vete al infierno. Izuku suspiró. Entiendo. Sujetó su brazo. El villano abrió mucho los ojos. Espera. Crack. Un grito desgarró el callejón. ¡Ah! Izuku ni siquiera cambió de expresión. Ahora. ¿Dónde está? No lo sé. Te lo juro. Hace meses que no sabemos nada de él. Izuku permaneció inmóvil unos segundos. Su respiración era cada vez más lenta. Parecía analizar si mentía. Entonces. Una voz sonó detrás de él. Ya fue suficiente. Izuku abrió ligeramente los ojos. Había alguien a sus espaldas. Y no lo había sentido llegar. Soltó inmediatamente al delincuente y dio un salto hacia atrás. A unos metros de distancia, un hombre de cabello negro desordenado lo observaba con expresión seria. Una bufanda gris se movía lentamente alrededor de su cuello. Sus ojos rojos permanecían clavados sobre él. Shota Aizawa. El villano, aprovechando la distracción, comenzó a arrastrarse por el suelo. Héroe. Ayúdeme. Este loco me iba a matar. Aizawa ni siquiera volteó a verlo. Seguía observando únicamente al muchacho enmascarado. No pensé que terminaría encontrándote tan pronto. Izuku permaneció en silencio. Su bufanda se movió con el viento. Los dos se estudiaban mutuamente. Así que tú eres el vigilante del que todos hablan. Ninguna respuesta. Rescatas civiles. Detienes criminales. Pero también dejas a varios con fracturas que tardarán meses en sanar. Bajó la mirada hacia el hombre que seguía llorando en el suelo. Y, según parece, también los torturas. Silencio. La lluvia golpeaba el pavimento. Izuku habló por fin. Él secuestró a 3 personas esta semana. Aizawa no respondió. Una apareció muerta, otra sigue desaparecida, y la tercera perdió un brazo intentando escapar. Su voz era completamente fría. Si romperle un brazo sirve para encontrar a la última víctima, lo volvería a hacer. Sea como sea. Dijo finalmente. No puedo dejar que continúes. La bufanda de captura salió disparada. Izuku reaccionó al instante. Los látigos negros emergieron de sus brazos y desviaron la tela apenas unos centímetros antes de que lo atrapara. Los ojos de Aizawa se abrieron ligeramente. ¿Qué fue eso? No era una particularidad que conociera. Izuku aprovechó ese instante. Una espesa cortina de humo cubrió todo el callejón. Humo. Aizawa frunció el ceño. Intentó localizarlo por el sonido, pero era demasiado tarde, cuando la niebla comenzó a disiparse. El vigilante ya había desaparecido, solo quedaba el delincuente inconsciente. Aizawa observó el lugar donde había estado hacía apenas unos segundos. Luego miró el daño que había dejado la pelea. Finalmente suspiró. Ese chico me va a sacar canas. Fin de flashback. ¿Sabes, chico? Desde ese día me interesaste un poco. La voz de Aizawa sacó a Izuku de sus pensamientos. El héroe de la bufanda lo observaba con su mirada cansada, pero completamente concentrada. Al principio creímos que tu don era solamente ese humo extraño, continuó. Pero después aparecieron esos látigos negros, y también puedes flotar. Entrecerró los ojos. Es una particularidad bastante extraña. Los ojos de Aizawa comenzaron a brillar. En el instante en que su mirada se fijó sobre Izuku, la energía verdosa que rodeaba su cuerpo desapareció. One for All se apagó. Izuku sintió como todo su cuerpo se tensaba. Mierda. Ahora estaba en una situación mucho peor. Sin su fuerza, sin sus habilidades, y rodeado. Vaya, dijo una nueva voz desde otra habitación. Izuku giró lentamente la cabeza. De la puerta salió una mujer de cabello blanco y orejas de conejo. Mirko observó el lugar durante unos segundos. Luego miró a Izuku. Después miró nuevamente el edificio abandonado. ¿En serio duermes en esta cosa? Este lugar parece que no lo han limpiado en años. Izuku permaneció en silencio unos segundos. Su mirada pasó de Aizawa a Aux. Luego a Mirko. ¿Cuántos más van a salir de la nada en mi casa? Señaló alrededor con burla. Además, esto es propiedad privada, ¿saben? Aux soltó una pequeña risa mientras tomaba el plato de cereal que estaba en la mesa. ¿Propiedad privada? Miró alrededor. Esto es un edificio abandonado. Levantó una ceja.
Técnicamente no es tu propiedad. Silencio. Silencio. Izuku apartó la mirada. Bueno. Eso no es importante ahora. Mirko dejó escapar una pequeña risa. Me agrada este chico. Luego se acercó a él. Bueno, mocoso. Sus nudillos crujieron. ¿Lo hacemos por las buenas o por las malas? Izuku tragó saliva. No podía usar One for All mientras Aizawa siguiera mirándolo. Y conocía perfectamente la fuerza de Mirko. Pelear era una mala idea. Escapar también parecía imposible. Pero quedarse quieto era peor, piensa. Su mirada recorrió la habitación. Una salida. Una distracción. Algo. Entonces sus ojos se detuvieron en el plato de cereal que todavía estaba sobre la mesa. Una idea apareció en su mente. Bueno. Supongo que no tengo muchas opciones. Mirko avanzó. Buena decisión. Pero antes de que pudiera hacer algo. Izuku tomó el plato y lo lanzó directamente hacia Aizawa. ¿Eh? El héroe apenas tuvo tiempo de reaccionar. Pero antes de que el plato lo golpeara, Aux apareció frente a él. Una de sus alas bloqueó el impacto. Splash. Leche y cereal quedaron esparcidos sobre sus plumas. Aux miró sus alas con incredulidad. Chico. Levantó la mirada lentamente. ¿Acabas de lanzarme cereal? Izuku no respondió, porque en ese mismo instante aprovechó el pequeño momento de distracción. Aizawa había perdido contacto visual. Y eso era todo lo que necesitaba. Una enorme cortina de humo cubrió toda la habitación. Otra vez ese humo. Gruñó Mirko. Aizawa intentó encontrarlo entre la niebla. Pero ya era tarde. La anulación había terminado. El cuerpo de Izuku volvió a llenarse de energía verdosa. Lo siento. Susurró. Unos látigos negros salieron disparados hacia el techo. Crack. Se sujetaron a una viga. Izuku se impulsó con fuerza. Se está escapando. Gritó Aux. Pero antes de que cualquiera pudiera detenerlo. El cristal de la ventana explotó. Izuku salió disparado hacia la noche usando Black Whip Float. El viento golpeaba su rostro mientras se alejaba del edificio, pero algo llamó su atención. Miró hacia abajo. La calle estaba llena. Héroes profesionales, patrullas policiales y algunos héroes secundarios ya se encontraban persiguiéndolo debido al ruido de la persecución. Esto es peor de lo que pensaba. Apretó los dientes. Maldición. Una enorme sombra cubrió la calle. Izuku levantó la mirada. ¿En serio? Frente a él apareció una gigantesca mano. Según los informes, no podías volar, dijo una voz molesta. Era Metros Lady, quien había aumentado su tamaño intentando atraparlo. Entonces tendré que asegurarme de que no escapes. La mano gigante se acercó rápidamente. Izuku no tenía tiempo para detenerse. Así que hizo lo único que podía. Corrió hacia ella. ¿Qué? Metros Lady abrió los ojos confundida. El chico no estaba intentando escapar de su mano. Estaba dirigiéndose directamente hacia ella. En el último segundo, Izuku usó su brazo como impulso, corrió sobre la palma de la heroína gigante y saltó hacia adelante. Pasó frente a su rostro. Metros Lady cerró los ojos por reflejo esperando un ataque. Pero no sintió nada. Cuando volvió a abrirlos, el chico ya se había ido. La heroína apretó los dientes. Maldito mocoso. Pero no pudo hacer nada. Volvió a su tamaño normal mientras el resto de héroes continuaban la persecución. Izuku seguía avanzando entre los edificios. Los Black Whip se extendían de una estructura a otra mientras esquivaba ataques que venían desde todas las direcciones. Explosiones, proyectiles, capturas. Todo pasaba a centímetros de él. No piensan rendirse, ¿verdad? Una voz apareció desde arriba. Creo que no la estás pasando muy bien, ¿eh? Izuku levantó la mirada. Aux volaba sobre él con una sonrisa tranquila. Aunque debo admitirlo, eres bastante rápido. Izuku no respondió, solo siguió avanzando. Intentó activar nuevamente Smoke Screen. Pero entonces, los ojos de Aizawa brillaron desde la espalda de Aux. Era Sure. El humo desapareció antes de formarse. Otra vez no. El cuerpo de Izuku perdió impulso. Comenzó a caer, pero antes de estrellarse contra el suelo, lanzó un Black Whip hacia una pared. Crack. Se impulsó con fuerza, atravesó una ventana y entró en un edificio cercano. Los cristales cayeron detrás de él, pero no estaba solo. Una figura aterrizó dentro del edificio. Aizawa. No puedo dejar que escapes otra vez. Izuku retrocedió lentamente. El héroe de la bufanda comenzó a mover sus vendas. Lo siento, chico. Pero esto termina aquí. Las vendas salieron disparadas. Izuku las esquivó por poco. Luego otra. Y otra. Cada movimiento estaba calculado. No podía usar su Kirk mientras Aizawa siguiera mirándolo. Así que no tenía otra opción. Adoptó una postura de combate. Aizawa se detuvo un instante.
Así que quieres pelear cuerpo a cuerpo. Izuku no respondió. Esperó. Aizawa fue el primero en moverse. Sus vendas atacaron como serpientes. Pero Izuku se deslizó entre ellas. Demasiado rápido. El héroe abrió ligeramente los ojos. Está acostumbrado a pelear sin depender de su don. Tiene buenos reflejos. Demasiado buenos. Izuku intentó golpearlo. Aizawa bloqueó. Respondió con una patada directa al abdomen. Izuku salió disparado contra una pared. Pero rápidamente se levantó. Y volvió a atacar. Durante varios segundos. Ninguno consiguió imponerse. Golpe, bloqueo, esquive, contraataque. Ambos se alejaron unos metros. Aizawa lo observó seriamente. Dime algo. Izuku levantó la mirada. ¿Por qué elegiste este camino? Silencio. Por lo que he visto, podrías convertirte fácilmente en un héroe. Aizawa bajó un poco la guardia. Sí, tus métodos son un problema. Torturar villanos no es algo que pueda ignorarse. Hizo una pausa. Pero todavía puedes cambiar. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Ven con nosotros. Podríamos reducir tus cargos. Incluso podrías convertirte en un héroe oficialmente, durante unos segundos. El tiempo pareció detenerse. Izuku permaneció completamente quieto. Aizawa creyó que lo había convencido, pero entonces... Lo siento, era Serad. Su voz era fría. No puedo hacer eso. Aizawa frunció el ceño. ¿Por qué? Izuku apretó los puños. Porque todavía tengo algo pendiente. Su mirada se endureció. Hasta que encuentre a esa persona. Una pequeña aura peligrosa apareció alrededor de él. No puedo detenerme. Cuando lo encuentre. Bajó la mirada. Haré que pague por todo. Aizawa se quedó en silencio. No esperaba esa respuesta. Quería preguntarle quién era esa persona. Pero antes de poder hacerlo, Izuku notó una puerta abierta en el pasillo. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella. Aizawa intentó seguirlo, pero perdió contacto visual, y eso fue suficiente. One for all, 35%. La energía volvió a recorrer su cuerpo. Izuku salió disparado del edificio, pero apenas salió. Su sentido del peligro reaccionó. ¡Cuidado! Un grupo de plumas apareció frente a él. Aux. Izuku giró en el aire, esquivó las plumas, pero no tuvo tiempo de reaccionar a la siguiente cosa. Una patada. ¡Boom! Aux lo mandó contra el suelo, antes de que pudiera levantarse. Más héroes llegaron. Intentaron sujetarlo. Izuku recibió golpes de todos lados. Su cuerpo comenzaba a fallar, pero no podía caer. Todavía no. Apretó los dientes. Todavía no, 45%. Empujó a varios héroes hacia atrás. Pero entonces... una enorme mano lo atrapó. Te tengo. Metros Lady sonrió orgullosa. Su puño comenzó a cerrarse lentamente. Se acabó. Izuku respiraba con dificultad. Pero entonces... su expresión cambió. No iba a perder. Forzó sus músculos. Poco a poco. La mano gigante comenzó a abrirse. Metros Lady abrió los ojos sorprendida. ¿Qué? Izuku salió disparado desde su mano, directamente hacia ella. El golpe fue brutal. La heroína perdió el equilibrio y cayó. Rápidamente volvió a su tamaño normal para no aplastar a los demás. ¡Auch! Se agarró la mandíbula. Maldito mocoso. Pero Izuku ya no estaba escuchando. No tenía fuerzas. Solo una cosa le quedaba. Su humo. Smoke Screen. Esta vez no fue una pequeña nube. Fue una tormenta. El humo cubrió toda la calle, los edificios, los autos, incluso varias calles cercanas. Izuku sintió como su nariz comenzaba a sangrar. Su cuerpo gritaba que parara, pero siguió. Era su última oportunidad. Solo un poco más. Cuando finalmente perdió el control del humo. Ya estaba lejos. Usando los Blackwing logró alejarse entre los edificios. Horas después, Izuku cayó en un callejón. Maldición. Se llevó una mano al costado. Creo que ese pajarraco me rompió algo. Respiró con dificultad. Por suerte Aux no me atravesó con sus plumas. Miró sus heridas. Pero los demás sí que me dieron una paliza. El humo comenzó a desaparecer detrás de él. Demasiado rápido. Su cuerpo ya no podía mantenerlo. Con un suspiro, se llevó una mano a la nariz. Sangre. Genial. Encontró un callejón vacío. Allí se quitó rápidamente el traje. Lo guardó dentro de una bolsa de basura. Después se puso ropa normal. Tenía que desaparecer. Tenía que seguir moviéndose. Pero apenas dio unos pasos. Sus piernas fallaron. Cayó al suelo. No. Golpeó el suelo con frustración. Levántate. Ellos todavía no saben que All for One sigue ahí. Intentó ponerse de pie. No pudo. Vamos.
Levántate, maldición. Pero su cuerpo ya no respondía. La visión comenzó a volverse borrosa. Los sonidos se alejaron. Entonces, una figura apareció frente a él, una cabellera verde. Se acercaba lentamente. Izuku intentó enfocar la vista. Escuchó una voz, su nombre, pero cada vez sonaba más lejos. Izuku. Sus ojos comenzaron a cerrarse, y antes de poder responder, todo se volvió negro. Perspectiva de Izumi. Ya habían pasado varios días desde que conocí a Nejire. Desde entonces, las dos habíamos llegado a un acuerdo. Buscaríamos a Izuku, sin importar cuánto tiempo tomara. Dividíamos la ciudad en zonas y recorríamos una parte distinta cada día. Cuando terminábamos, seguíamos por las ciudades cercanas. Si era necesario, caminábamos hasta entrada la noche. Pero no había ni un solo rastro de él. Durante esos días también me hice amiga de Nejire. Ella era una buena persona, demasiado buena. Todos los días insistía en que descansara un poco, que comiera mejor o que, al menos, durmiera unas horas. Porque mi aspecto empeoraba con cada día que pasaba. Mis ojos estaban hinchados de tanto llorar. Las ojeras se marcaban cada vez más. Mi cabello, que siempre cuidaba con esmero, ahora estaba seco, enredado y completamente descuidado. Izumi, así no vas a encontrarlo antes, me había dicho una vez mientras intentaba peinarme. Solo pude sonreír con tristeza. ¿Cómo podía preocuparme por mi cabello, cuando ni siquiera sabía si mi hermano seguía vivo? Aquella noche regresaba sola a casa. Caminaba con la cabeza baja mientras algunas lágrimas caían sobre el asfalto. Maldición. Apreté los dientes. No llores. Todo esto es tu culpa. No tienes derecho a quejarte. Mi propia voz era la que más me lastimaba, porque sabía que tenía razón. Yo había provocado todo aquello. Pero, aún así, las lágrimas seguían cayendo. Hacía un rato la policía y varios héroes estaban evacuando parte de la ciudad. Habían organizado una operación para capturar a un vigilante que se había vuelto bastante conocido. Algunos lo llamaban Destello Verde. Otros simplemente el vigilante. Todavía no tenía un nombre oficial. Los héroes nos pedían a todos que nos alejáramos porque existía la posibilidad de que el vigilante intentara escapar usando la fuerza. Pero no me importaba. Solo seguía caminando, pensando, buscando. ¿Dónde debería buscar mañana? Bajé aún más la cabeza. Tal vez en otra ciudad. Mi voz se quebró. ¿A quién quiero engañar? Las lágrimas volvieron. A este paso. Me tapé los ojos con una mano. Tal vez ya esté muerto. Mi respiración comenzó a acelerarse. Y yo. Solo estoy buscando un cadáver. Con rabia pateé un bote de basura. El estruendo resonó por todo el callejón. Fue entonces cuando escuché otro ruido. Giré lentamente la cabeza. Al principio no le di importancia. Mi vista estaba borrosa por las lágrimas. Pero había algo. Una silueta. Entre las sombras. Di un paso. Luego otro. Una cabellera verde. Mi corazón se detuvo. No podía ser. Comencé a correr. Izuku. Lo llamé con una enorme sonrisa entre lágrimas. Izuku. Pero conforme me acercaba, mi felicidad desapareció. Mi voz comenzó a temblar. Izuku. Corrí aún más rápido, hasta llegar frente a él, y sentí como el mundo se desmoronaba otra vez. Estaba tirado en el suelo, cubierto de heridas. Tenía sangre seca por todo el cuerpo. Su respiración era casi imperceptible, y una enorme cicatriz cruzaba su mejilla, la misma mejilla que yo había quemado. Mis piernas dejaron de responder. Caí de rodillas frente a él. No. Mi voz salió apenas como un susurro. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Con manos temblorosas acerqué mi mano hasta su rostro. Estaba frío, muy frío. No. Lo abracé con todas mis fuerzas, como si al hacerlo pudiera impedir que volviera a desaparecer. Por fin. Mi voz se rompió por completo. Por fin te encontré. Escondí mi rostro sobre su pecho mientras lloraba. Por favor. No vuelvas a irte. No otra vez. No respondía. No se movía. El miedo comenzó a consumir cada parte de mi cuerpo. Izuku. Separé mi rostro rápidamente. No respiraba. ¡No! Temblando, acerqué mi oído a su pecho. Silencio. Hasta que. ¡Tum! Un latido. Después otro. Mi cuerpo se aflojó de golpe. Está vivo. Solté un sollozo. Gracias. Gracias. Pero seguía inconsciente, y cada segundo que pasaba era peligroso. Me puse como pude debajo de uno de sus brazos e intenté levantarlo. Vamos. Solo un poco más. Pero apenas pude moverlo. Estaba demasiado herido. Miré desesperada alrededor. ¡Ayuda!
Mi voz resonó por toda la calle. Alguien ayúdeme. Volví a gritar. Por favor. Mi hermano está herido. Las lágrimas no me dejaban ver. Ayúdenlo. Unos segundos después escuché varios pasos acercándose. Levanté la vista. 3 héroes y varios policías corrían hacia nosotros. Uno de ellos se arrodilló inmediatamente junto a Izuku para revisar su estado. Otro comenzó a pedir una ambulancia por radio. Yo solo seguía abrazando a mi hermano, con miedo, con culpa, y rogando en silencio. Que esta vez no me lo arrebataran otra vez. Narra Izuku. Unas horas después. Abrí lentamente los ojos. Todo mi cuerpo pesaba. Un fuerte olor a desinfectante llenó mis pulmones. Un hospital. Moví apenas la cabeza. Un suero estaba conectado a mi brazo derecho y varias vendas cubrían parte de mi pecho y costado. ¿Qué? Los recuerdos regresaron de golpe. Los héroes. La persecución. Aizawa. Aux. Mirko. Después, ese callejón. Mierda. Intenté incorporarme. Un dolor punzante recorrió todo mi cuerpo. ¡Ac! Volví a recostarme. Fue entonces cuando sentí un peso sobre mi brazo izquierdo. Bajé la mirada. Una chica dormía apoyada sobre él. Su mano sujetaba con fuerza mi manga, como si tuviera miedo de que desapareciera. Cabello verde, largo, algo descuidado. Tenía profundas ojeras y las mejillas marcadas por lágrimas secas. Parecía llevar días sin dormir. Me quedé observándola unos segundos, sin saber por qué. Sentí un extraño nudo en el pecho. Así que, esta es tu familia, Izuku Midoriya. Murmuré para mí, no para mí, para el Izuku al que, de alguna manera, había reemplazado. Apreté los labios. Lo siento. En ese momento alguien llamó a la puerta. ¿Puedo pasar? Una enfermera entró con una bandeja de comida. Al ver la escena sonrió con ternura. Veo que por fin despertaste. No alcancé a responder. La chica empezó a moverse. Frunció un poco el ceño mientras se frotaba los ojos. Miró alrededor completamente desorientada. Ya, es de día. Entonces nuestras miradas se cruzaron. El tiempo pareció detenerse. Sus pupilas comenzaron a temblar, como si estuviera comprobando que no estaba soñando. Izuku. Susurró con la voz completamente rota. No tuve tiempo de decir nada. Se lanzó sobre mí. Me abrazó con tanta fuerza que el aire escapó de mis pulmones. Izuku. Sentí como todo su cuerpo temblaba. Lloraba sin poder contenerse. Las lágrimas empapaban mi bata del hospital. Por favor. Su voz apenas salía. Por favor, no vuelvas a desaparecer. No, otra vez. Su respiración era completamente irregular. Parecía que llevaba semanas conteniendo ese llanto. Instintivamente levanté una mano. Dudé unos segundos. Y terminé apoyándola con cuidado sobre su espalda. No sabía quién era. No recordaba su nombre. Pero verla llorar de esa manera me hacía sentir culpable. Tranquila. Murmuré en voz baja. Estoy bien. Ella negó con la cabeza una y otra vez. No estás bien. Se apartó apenas para mirarme. Sus ojos estaban completamente rojos. Estabas lleno de sangre. No respirabas. Pensé. Su voz volvió a quebrarse. Pensé que había llegado demasiado tarde. Bajé la mirada. No sabía qué responder. La enfermera observó la escena en silencio antes de hablar. Señorita Izumi. La chica levantó apenas la cabeza. Izumi. Así que ese era su nombre. El doctor dijo que su hermano necesita descansar. Lleva varias costillas fisuradas, una conmoción leve y un agotamiento extremo. Fue un milagro que llegara con vida. Izumi asintió lentamente. Se secó las lágrimas con la manga. Lo siento. Se apartó un poco, aunque seguía sujetando mi mano como si temiera que volviera a irme. La enfermera dejó la bandeja sobre la mesa. Intenta comer algo cuando puedas, Midoriya. Tu hermana prácticamente no se movió de aquí desde que te trajeron. Miré a la chica. Ella bajó inmediatamente la cabeza, avergonzada. Yo solo tenía miedo de que despertaras y ya no estuvieras. Otra vez ese nudo en mi pecho. No sabía cómo reaccionar, porque esa preocupación no era para mí, era para el verdadero Izuku. Y aún así, verla así me dolía. Respiré hondo. Gracias. Ella levantó lentamente la cabeza. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Idiota. Dijo entre una pequeña risa y el llanto. No vuelvas a hacerme esto nunca más. Me quedé completamente en silencio. Solo pude desviar la mirada hacia la ventana. ¿Qué demonios voy a hacer ahora? Izuku. La voz de la chica me sacó de mis pensamientos. Levanté la mirada. Ella me observaba fijamente, como si hubiera notado algo extraño. ¿Estás bien?
Me puse tenso al instante. No podía decirle la verdad. No podía decirle que no sabía quién era. Tragué saliva e intenté improvisar. Sí, estoy bien, Izumi. Mi voz salió mucho más insegura de lo que esperaba. Vi cómo su expresión cambiaba. No la había convencido en absoluto. Frunció ligeramente el ceño. Aún tenía las mejillas húmedas por las lágrimas. No me mientas. Guardé silencio. No sabía qué responder. Entonces bajó lentamente la mirada. Su mano comenzó a temblar. Así que, era cierto. Sentí un mal presentimiento. ¿Qué cosa? Ella tardó unos segundos en responder. Cuando volvió a hablar, su voz apenas era un susurro. No me recuerdas. Mi corazón dio un vuelco. Mierda. Intenté arreglarlo. ¿De qué hablas, hermana? La última palabra casi se me atoró en la garganta. Jamás había llamado así a alguien. Se sentía extraño. Ella levantó la vista lentamente. Sonrió. Pero era una sonrisa rota. De esas que solo intentan ocultar el dolor. Ni siquiera te sale decirme hermana. Murmuró con una pequeña risa amarga. Antes siempre me llamabas Izumi, pero sabía que seguías siendo tú. Se quedó unos segundos observándome, como si buscara al hermano que conocía, pero no encontró nada. Cuando despertaste, me miraste como si fuera una desconocida. Apreté las sábanas con fuerza. Después dudaste antes de decir mi nombre. Y ahora. Respiró hondo. Intentaste decir hermana porque pensaste que era lo correcto, no porque lo sintieras. Cada una de sus palabras era un golpe. Había intentado actuar, y había fallado. Suspiré lentamente. Ya no tenía sentido seguir mintiendo. Lo siento. Murmuré. No recuerdo nada. La habitación quedó completamente en silencio. Izumi cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su mejilla. Pero, para mi sorpresa, no lloró. Solo dejó escapar una sonrisa llena de tristeza. Nejire tenía razón. Susurró. Al final sí perdiste la memoria. Nejire. Así que ellas se conocen. Izumi volvió a mirarme, esta vez con una expresión mucho más suave. ¿Recuerdas aunque sea el nombre de mamá? Iba a decir el nombre de Inko pero me detuve, no estaba seguro si el nombre de mi madre era el mismo que de este lugar, así que negué con la cabeza. ¿Tu casa? Negué otra vez. ¿Tus amigos? Nada. ¿La escuela? Silencio. La vi respirar profundamente, como si intentara aceptar una realidad que llevaba días temiendo. Entonces, sonrió con tristeza. De verdad, empezaremos desde cero. No entendía por qué. ¿Por qué alguien podía seguir sonriéndome después de todo? Porque, aunque ella no lo supiera, yo no era el hermano al que estaba buscando. Bajé la mirada. La culpa empezaba a pesar demasiado. Izumi. Ella levantó la cabeza. Lo siento. No sé por qué. Pero sentía que esas dos palabras no eran suficientes. Izumi guardó silencio durante unos segundos. Después respiró hondo, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Bueno, creo que debería presentarme. Intentó sonreír. Aunque se siente muy raro, ¿sabes? Es extraño tener que presentarme con mi propio hermano. Bajé la mirada. Perdón. Ella agitó las manos de inmediato. Espera. No te disculpes. Negó con la cabeza una y otra vez. Si alguien debería pedir perdón, soy yo. La miré confundido. ¿A qué te refieres? Por un instante vi cómo su expresión cambiaba. Sus pupilas temblaron. Se puso visiblemente nerviosa. Nada. No es nada, respondió demasiado rápido. Demasiado. La observé unos segundos. Era evidente que escondía algo, pero decidí no insistir. No era el momento. Ella carraspeó para cambiar de tema. Bueno, se señaló a sí misma. Me llamo Izumi Midoriya. Luego me señaló con una pequeña sonrisa. Soy tu hermana mayor. Y tú eres Izuku Midoriya. No pude evitar sonreír un poco. Oye, tampoco hace falta llegar a tanto. Mi nombre sí lo recuerdo. Izumi soltó una pequeña risa. La primera risa sincera que le escuchaba. Bueno, al menos eso. Después su expresión volvió a apagarse. Pasaron muchas cosas. Bajó la mirada. Te fuiste de casa y desapareciste. Durante casi 2 meses no supimos absolutamente nada de ti. Apretó ligeramente las sábanas. Te buscamos por todos lados. Su voz volvió a quebrarse. Todos los días. No respondió más. Parecía enfadada. Pero no conmigo, sino consigo misma. Yo jugué nerviosamente con la sábana. La verdad. No sé qué decir. Lo único que recuerdo es despertar en un callejón. Después conocí a Nejire. Y bueno. Todo fue pasando. Izumi simplemente asintió. No parecía sorprenderle. Como si ya esperara esa respuesta. El silencio volvió a instalarse entre nosotros.
Después de unos segundos tomó la bandeja de comida que había dejado la enfermera. La acercó a la cama. Primero come, asentí. Gracias. Intenté tomar la cuchara, pero apenas moví el brazo, una punzada recorrió todo mi hombro. ¡Ac! Mi mano apenas respondía. Lo intenté otra vez. Nada. Escuché una risa bajita. Levanté la vista. Izumi se estaba tapando la boca para contenerla. ¿Estás riéndote?, pregunté con el ceño fruncido. Ella negó rápidamente. Lo siento. Pero volvió a escapársele otra risita. Es que no pude evitarlo. ¡Qué mala eres! Ella terminó riéndose un poco más. Perdón. De verdad. Respiró hondo. Después tomó la cuchara, sacó un poco de sopa y la acercó a mi rostro. Bueno, abre la boca. Me quedé congelado. ¿Eh? Vamos, te voy a dar de comer. Sentí como mi cara empezaba a calentarse. No hace falta. Puedo solo. Intenté volver a mover el brazo. El resultado fue exactamente el mismo. Dolor. Mucho dolor. Ella sonrió victoriosa. ¿Ves? No puedes. Pero. Ignoró completamente mi protesta. Acercó otra vez la cuchara. Y, para mi desgracia, empezó a moverla haciendo avioncitos. Maldición Aux. Te juro que, cuando recupere el brazo, te voy a matar por esto. Aquí viene el avión. BRRRRRRR. Sentí que quería desaparecer. ¿Qué estás haciendo? Ella empezó a reír. El pasajero Izuku Midoriya, por favor abra la pista de aterrizaje. Izumi. El avión está perdiendo combustible. Deja de hacer eso. Se va a estrellar. No pude evitar sonrojarme hasta las orejas. Incluso la enfermera que seguía acomodando unas cosas cerca de la puerta soltó una pequeña carcajada. Señorita Midoriya. Creo que su hermano ya tiene edad para comer solo. Izumi hizo un puchero. Pero no puede. Miró mi brazo inmovilizado. Y además, volvió a acercarme la cuchara. Esta vez con una sonrisa mucho más cálida. Déjame consentirte un ratito. No supe qué responder. Suspiré derrotado. Solo esta vez, su sonrisa se iluminó por completo. Abrí la boca con toda la dignidad que me quedaba, mientras ella me daba de comer entre pequeñas risas. Y, por primera vez desde que desperté en este mundo, la habitación no se sentía tan fría. Un rato después. Bien. Escuché unos aplausos. Levanté la vista. Izumi estaba sonriendo mientras aplaudía exageradamente. Ya puede caminar. Mi hermanito volvió a la vida. Sentí como me ardían las mejillas. Oye, deja de hacer eso. Ella soltó una pequeña risa. ¿Por qué? Porque me da vergüenza. Entonces seguiré haciéndolo. Suspiré resignado. Al menos mi cuerpo se había recuperado bastante rápido. Seguía dolorido, pero ya podía mantenerme de pie y caminar por mi cuenta. Los médicos, después de revisar varias veces mis heridas, finalmente decidieron darme el alta. Mientras terminaban de preparar algunos documentos, vi a Izumi hablando con un par de policías y un doctor. Mi estómago se hizo un nudo. Me descubrieron. ¿Encontraron mi traje? ¡Oh mierda, tengo que salir de aquí! Miles de posibilidades comenzaron a pasar por mi cabeza. Intenté mantener la calma. Desde donde estaba no podía escuchar la conversación. Solo veía cómo asentían mientras revisaban unos papeles. Después de unos minutos, Izumi soltó un pequeño suspiro y caminó hacia mí. ¿Nos vamos? Asentí algo confundido, ya estaba a punto de escapar. Intenté ponerme de pie por mi cuenta. Lo conseguí. Durante exactamente 2 pasos, mis piernas temblaron y estuve a punto de caer. Izumi me sujetó rápidamente del brazo. Te dije que todavía no estabas bien. Puedo caminar solo. Respondí algo orgulloso. Intenté apartarme. Di otro paso. Y casi terminé besando el suelo. Ella volvió a sostenerme. Esta vez sin preguntarme. No seas terco. Solo hasta salir del hospital. Resoplé. No hacía falta. Ella fingió no escucharme. Simplemente pasó mi brazo sobre sus hombros para ayudarme a caminar. Mucho mejor, murmuró satisfecha. Qué humillante. Salimos lentamente del hospital. El aire fresco de la tarde golpeó mi rostro. Había olvidado lo agradable que era sentir el viento después de pasar tantas horas encerrado. Mientras caminábamos, Izumi habló. Oye. La miré de reojo. Dentro de unos días vendrán unos investigadores. Quieren preguntarte qué recuerdas de lo que te pasó. O si te encontraste con el vigilante o algo así. Mi corazón volvió a acelerarse. Era una oportunidad perfecta. Respiré hondo, bajé la mirada, y dejé que mi voz sonara quebrada. Lo siento. No. No recuerdo casi nada. Tragué saliva. De verdad lo intento. Pero solo hay pequeños fragmentos. Perdón.
Vi cómo el rostro de Izumi cambiaba por completo. Su preocupación reemplazó cualquier otra emoción. ¡No! Negó rápidamente. No tienes que disculparte. Apretó un poco mi brazo. No es tu culpa. Ya recuperaremos tus recuerdos. Poco a poco. Sonreí con culpa. Mentirle empezaba a pesar demasiado. Pero era la única forma de evitar que relacionaran al vigilante conmigo. Seguimos caminando unos minutos más. Cuando estuvimos fuera del hospital respiré profundamente. Después me separé con cuidado de ella. Mis piernas aún temblaban, aunque intenté disimularlo. Bueno. Fue un gusto conocerte. Ella me miró extrañada. ¿Eh? Sonreí con tranquilidad. Supongo que... Tengo que irme. Di media vuelta. Apenas alcancé a dar 2 pasos. Una mano sujetó con firmeza mi muñeca. Me detuve. Miré hacia atrás. Era Izumi. Su cabeza permanecía baja. Su mano temblaba. ¿A dónde? Preguntó en voz baja. No respondí. Ella apretó un poco más mi muñeca. ¿A dónde piensas ir, Izuku? Volví a guardar silencio. No podía decírselo. No podía hablarle de All for One. Ni podía decirle que, en realidad, yo no era el hermano que ella estaba buscando. Ella respiró hondo. No recuerdas dónde está tu casa. No recuerdas el camino. No tienes dinero. Ni siquiera puedes mover bien el brazo todavía. Levantó lentamente la mirada. Sus ojos, otra vez, estaban al borde de las lágrimas. ¿De verdad, pensabas volver a desaparecer? Sentí un enorme peso en el pecho. Yo. No quiero molestarte, respondí improvisando la primera excusa que se me ocurrió. Ya has hecho demasiado por mí. En realidad, había otro motivo. Mi traje de vigilante seguía escondido dentro de una bolsa de basura en aquel callejón. Me había costado días enteros construirlo. ¿Y si algún héroe lo encontraba? Lo relacionarían conmigo. Entonces todo habría terminado. Pero Izumi ni siquiera me dejó acabar. Eres mi hermano, lo dijo sin la menor duda, como si fuera la respuesta más obvia del mundo. Jamás serás una molestia para mí. Sentí que la garganta se me cerraba, porque esas palabras no estaban dirigidas a mí, estaban dirigidas al verdadero Izuku Midoriya, y aún así, dolían, muchísimo. Izumi dio un paso al frente sin soltar mi muñeca. Vamos a casa, lo dijo con una pequeña sonrisa. Esta vez, no dejaré que vuelvas a irte solo. Comenzó a caminar, arrastrándome prácticamente. Todavía estaba débil, pero aún así intenté zafarme con cuidado. Para mi sorpresa, su agarre era increíblemente firme. En serio, no hace falta. Intenté apartar el brazo otra vez. Fue inútil. Ella ni siquiera se movió. Frunció el ceño al instante. Oye, su voz sonó mucho más seria. No me obligues a cargarte hasta la casa. La miré unos segundos. Luego imaginé la escena. Ella levantándome sobre sus hombros delante de media ciudad, mientras yo no podía hacer absolutamente nada para evitarlo. Sí, era totalmente capaz de hacerlo. Solté un largo suspiro. Está bien. Ella sonrió satisfecha. Así me gusta. Y, sin soltar mi brazo, reanudó el paso. Caminamos varios minutos en silencio. Carajo. No voy a poder escapar de esta. Suspiré para mis adentros. De reojo observé a Izumi. Caminaba a mi lado sujetándome con firmeza, como si temiera que desapareciera en cualquier momento. Su cabello estaba descuidado. Tenía profundas ojeras bajo los ojos. Y, aunque intentaba sonreír de vez en cuando, era evidente que llevaba semanas sin descansar de verdad. Fruncí ligeramente el ceño. Parece muy dolida. ¿Qué demonios hiciste, Izuku Midoriya? Justo en ese momento ella giró la cabeza. Nuestras miradas se cruzaron. Aparté la vista tan rápido que casi me lastimé el cuello. ¿Por qué te quedas mirándome tanto? Preguntó con una sonrisa burlona. No es nada. Ajá. Respondió alargando la palabra. Carajo, qué incómodo. Sentía que cada vez que abría la boca decía algo sospechoso. Y ella parecía notarlo todo. Estoy replanteándome seriamente ir a golpear a esos héroes por haberme dejado en esta situación. Después de unos 20 minutos. Llegamos. Levanté la cabeza. Frente a nosotros había una casa de 2 pisos. Era bastante grande, con un pequeño jardín delantero y una reja blanca. Me quedé observándola unos segundos. Esta es. Ni siquiera terminé la pregunta. Izumi ya me estaba empujando hacia la entrada. Vamos. Oye. Protesté. Ella me ignoró por completo. Mientras abría la puerta comenzó a tararear una melodía que nunca había escuchado. Entré. Y me quedé inmóvil. Había ropa sobre el sofá, platos sin lavar en la cocina, libros tirados por el suelo, algunas cajas abiertas, y varias plantas parecían estar luchando por sobrevivir. Parpadeé un par de veces. Luego miré a Izumi, luego otra vez a la sala. Creo que
Giré lentamente la cabeza. Este lugar está horrible. Hasta está peor que el edificio abandonado donde me quedé. Lo dije para mis adentros. Ella soltó una risa nerviosa. Ejem. Bueno. Desde que desapareciste pasaron muchas cosas. No me dio tiempo de ordenar. La miré con una expresión completamente incrédula. En otras palabras, te dio flojera limpiar. Oye, Respondió indignada. Eso no es. Se quedó callada a mitad de la frase, porque ambos sabíamos que era exactamente eso. No pude evitar reírme. Ella infló las mejillas. No te burles. Lo intento, de verdad, pero no puedo. Su cara de indignación solo hizo que me riera más. Entonces vi una sonrisa aparecer lentamente en su rostro, y supe que algo malo iba a pasar. ¿qué? Pregunté desconfiado. Ella señaló todo el desastre de la sala. Como todo esto empezó cuando tú desapareciste. Sonrió inocentemente. Es tu culpa. Parpadeé. ¿Qué? Así que, juntó las manos. Tú vas a ayudarme a limpiar. Abrí los ojos de golpe. Oye, pero. Sin peros. Acabo de salir del hospital. Los doctores dijeron que caminar te hará bien. No dijeron limpiar una casa entera. Bueno. Improvisaron, respondió muy convencida. Eso no funciona así. Ella simplemente me empujó un trapeador contra el pecho. Empieza por la sala. La miré completamente derrotado. Eres una explotadora. Gracias. No era un cumplido. Lo acepto igual. Durante las siguientes horas terminamos limpiando toda la planta baja. Bueno. Ella limpiaba, y yo hacía lo que podía sin que las costillas me mataran en el intento. Cada vez que intentaba cargar algo pesado. Déjalo. Cada vez que intentaba levantar una caja. Ni se te ocurra. Izumi aparecía de la nada para quitármela de las manos. Puedo hacerlo solo. No. Solo es una caja. No. No pesa tanto. He dicho que no. Dios. Parece que no piensa dejarme hacer absolutamente nada. Suspiré resignado. Carajo, va a ser mucho más difícil salir de aquí de lo que imaginaba. Miré a Izumi de reojo mientras acomodaba unas cajas sobre un estante. Seguía sonriendo, pero aquella sonrisa se veía cansada, forzada, como si temiera que, en el momento en que dejara de vigilarme, yo desapareciera otra vez. Bajé la mirada, y lo peor es que me voy a sentir como una basura si la dejo sola otra vez. Apreté los puños sin que ella lo notara. ¿Qué demonios hago? No podía quedarme para siempre, pero tampoco podía seguir mintiéndole. Cada minuto que pasaba en esa casa hacía que la verdad pesara un poco más. Cuando el reloj marcó las 8 de la noche, la casa era prácticamente otra. Todavía quedaban algunas cajas sin abrir y varias habitaciones seguían desordenadas. Pero, al menos, ya volvía a aparecer un hogar. Izumi se dejó caer sobre el sofá completamente agotada. No. Tomó aire. Vuelvo. Otro suspiro. A dejar. Se dejó caer hacia atrás. Que se acumule tanto. Jadeó derrotada. No pude evitar soltar una pequeña risa. Yo me senté en el suelo, apoyando la espalda contra el sofá. Después de unos segundos de silencio, hice la pregunta que llevaba rato rondándome la cabeza. Oye. Ella giró un poco la cabeza. ¿Sí? ¿Dónde están nuestros padres? Su expresión cambió de inmediato. La sonrisa desapareció. Miró hacia el techo durante unos segundos antes de responder. Papá murió hace algunos años. Su voz fue tranquila, pero se notaba que todavía dolía. Desde entonces solo vivimos mamá, tú y yo. Asentí lentamente. Ella volvió a guardar silencio. Parecía debatirse consigo misma. Al final terminó hablando. Después de que desapareciste. Hizo una pausa. Mamá se derrumbó. Bajó la mirada hacia sus propias manos. Intentó seguir buscándote durante semanas. Casi no dormía, casi no comía. Todos los días salía con la esperanza de encontrarte. Tragué saliva. Pero un día simplemente no pudo más. La voz comenzó a quebrársele. Consiguió un trabajo temporal en el extranjero. Dijo que necesitaba distraerse. Que quedarse aquí solo le recordaba que no estabas. Intentó sonreír. Aunque creo que, en realidad, solo quería huir, porque esta casa le recordaba demasiado a ti. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. No supe qué decir. ¿Cómo se supone que consuelas a alguien cuando eres precisamente la razón de ese sufrimiento? Después de unos minutos, Izumi se levantó del sofá estirándose, como si quisiera sacudirse aquella conversación. Bueno, aplaudió una vez. Creo que ya es hora de cenar. Comenzó a caminar hacia la cocina. ¿Tienes hambre, Izuku? Yo no. En ese preciso instante,
Mi estómago rugió con tanta fuerza que hasta yo me sorprendí. El silencio que siguió fue devastador. Sentí como el calor subía hasta mis orejas. Izumi asomó apenas la cabeza desde la cocina, me miró, y empezó a reír. Ya veo, dijo entre pequeñas carcajadas. Parece que alguien no decía la verdad. No te preocupes, hoy no pienso dejar que mi hermanito se quede con hambre. No hace falta que... Demasiado tarde, ya estaba sacando ingredientes. Suspiré derrotado. Comenzaba a preparar algo sencillo. 5 minutos pasaron. Mientras escuchaba el sonido de los utensilios chocando, decidí recorrer un poco la casa. Observé las fotografías colgadas en las paredes. En varias aparecían Izumi e Izuku cuando eran pequeños. En otras estaban junto a una mujer de cabello verde. Vaya, mamá parece que es más joven en este lugar. Me detuve unos segundos frente a una fotografía donde ambos niños llevaban unas capas improvisadas y hacían poses de héroes, sin darme cuenta. Sonreí, después subí lentamente las escaleras. Todo el segundo piso era distinto al de mi antiguo hogar. Las paredes, la distribución, incluso el color. Era otra casa completamente diferente. Seguí caminando hasta encontrar una puerta. Sobre ella había un pequeño cartel escrito a mano. Izuku. Empujé la puerta. La habitación estaba destrozada. Los cajones permanecían abiertos. Había ropa por el suelo, libros amontonados. El armario parecía haber sido vaciado por completo. Incluso el colchón estaba levantado. Parpadeé varias veces. Maldición, murmuré. Y yo que pensaba que ya habíamos terminado de limpiar. Una voz detrás de mí me hizo dar un pequeño salto. Lo siento. Me giré. Izumi estaba apoyada en el marco de la puerta. Miraba la habitación con tristeza. Fuimos nosotros. Bajó lentamente la cabeza. Después de que desapareciste. Buscamos cualquier cosa que pudiera decirnos a dónde habías ido. Su voz comenzó a apagarse. Revisamos todos tus cuadernos. Tus cajones. Tus libros. Hasta debajo del colchón. Levantó una pequeña caja que estaba en el suelo. Pensábamos que quizá habías dejado alguna nota. Alguna pista. Pero no encontramos nada. Miré otra vez la habitación. Ahora tenía sentido. No era desorden. Era desesperación. Pero... sonrió con culpa. Terminamos destruyendo todo. Incluso el armario. Se quedó unos segundos observándolo. Prometo que compraremos otro. No pude evitar soltar una pequeña risa. Ella me miró confundida. ¿Qué? Señalé uno de los estantes. La mayoría de esas figuras de Olmec ya no se consiguen. Eran de colección. Difícilmente encuentres algunas iguales. Izumi abrió mucho los ojos. Miró rápidamente las figuras. Después volvió a bajar la cabeza. Lo siento, lo dijo tan bajito que apenas la escuché. Mi sonrisa desapareció. No. El que debería disculparse soy yo. Ella levantó la vista. Negué lentamente con la cabeza. No era mi intención decirlo de esa forma. Hubo un pequeño silencio. Después ella respiró hondo y sonrió con esfuerzo. La cena ya está lista. Se dio media vuelta. Vamos. Antes de salir de la habitación, mi mirada se desvió hacia el escritorio. Había un cuaderno verde, muy gastado. Lo tomé por curiosidad. En la portada, con una letra infantil, podía leerse: Análisis de héroes para el futuro N13. Mi corazón dio un vuelco. Abrí la primera página. Había dibujos, anotaciones, estrategias, observaciones escritas con una precisión enfermiza. Sonreí con nostalgia. Sigues siendo igual de obsesivo, murmuré para el otro Izuku. Cerré el cuaderno con cuidado y lo dejé exactamente donde estaba. Después apagué la luz del cuarto y bajé lentamente las escaleras, donde el olor de la comida ya inundaba toda la casa. El olor a comida me recibió antes incluso de llegar a la cocina. Sobre la mesa había 2 platos de arroz con una tortilla sencilla y una ensalada. Nada demasiado elaborado. Pero después de tantos días comiendo barras energéticas, latas y cualquier cosa que encontrara, aquello parecía un banquete. Izumi dejó uno de los platos frente a mí. No es la gran cosa. Hace tiempo que no cocino para 2. Me senté. Se ve bien. Ella sonrió, aunque parecía un poco avergonzada. Espero que sigas sabiendo cocinar. Tomé el primer bocado. Abrí un poco más los ojos. ¿Y? Preguntó ella con cierta ansiedad. Tragué la comida. Está muy rica. Su expresión se relajó al instante. Menos mal. Pensé que la había arruinado. Durante unos minutos solo se escuchó el sonido de los cubiertos. Por primera vez en mucho tiempo. La casa se sentía tranquila. De vez en cuando Izumi levantaba la vista para asegurarse de que realmente estaba comiendo.
y cada vez que lo hacía, desviaba la mirada rápidamente al verse descubierta. No dije nada. Era evidente que seguía preocupada. Cuando terminamos, me levanté por reflejo para recoger los platos. Déjalos, dijo Izumi. Yo los lavo. Pero tú todavía eres un paciente. Ya no estoy en el hospital. Pero sigues hecho pedazos. No encontré forma de refutar eso, así que terminé sentándome otra vez mientras ella comenzaba a lavar los platos. Me sentía extraño. No estaba acostumbrado a que alguien cuidara de mí de esa manera, mucho menos una desconocida, aunque, para ella, yo no lo era. Las horas siguieron pasando. Sin darme cuenta, el reloj marcó casi las 10 de la noche. Izumi bostezó mientras apagaba las luces de la planta baja. Bueno. Hora de dormir, asentí. Subimos juntos al segundo piso. Cuando pasamos frente a mi habitación, ambos nos detuvimos. La puerta seguía abierta, y el desastre continuaba allí. Izumi se rascó la nuca. Bueno. Se me olvidó ese pequeño detalle. La miré confundido. ¿Cuál? Señaló el cuarto. Pues. Ahí no puedes dormir. Miré el interior. La cama estaba cubierta de cajas, ropa y todo lo que habían sacado durante la búsqueda. Ni siquiera había espacio para acostarse. Ah. Cierto. Izumi empezó a pensar. Podría limpiar un poco. Miró la hora. Después volvió a mirar la habitación. Suspiró. No, nos tardaríamos horas. Guardó silencio unos segundos. Luego señaló la puerta de enfrente. ¿Dormirás conmigo? Parpadeé. ¿Qué? Ella tardó unos segundos en procesar lo que acababa de decir. Su rostro comenzó a ponerse completamente rojo. No. No era eso. Agitó las manos desesperadamente. Quiero decir que dormirás en mi habitación. Y yo dormiré en el suelo. La miré con una ceja levantada. Eso tampoco suena muy justo. No importa. Sí importa. Eres el paciente. Y tú llevas casi 2 meses sin descansar bien. Ella abrió la boca para protestar, pero la interrumpí. Dormiré en el suelo. Ni hablar. Izumi. No. No. Nos quedamos varios segundos mirándonos. Ninguno parecía dispuesto a ceder, hasta que compartimos la cama. Dijimos los dos al mismo tiempo. Nos miramos sorprendidos. Después desviamos la mirada casi al instante. No era. Empezó a decir ella. Yo tampoco lo decía en ese sentido. Respondí rápidamente. El silencio volvió. Izumi carraspeó. La cama es bastante grande. Podemos poner almohadas en medio. Y cada uno duerme de un lado. Pensé unos segundos. La verdad. No había muchas opciones. Está bien. Ella sonrió aliviada. Entramos en su habitación. Era mucho más ordenada que el resto de la casa. Las paredes tenían algunos pósteres, una estantería llena de libros y una pequeña planta junto a la ventana. La cama, efectivamente, era lo bastante grande para 2 personas. Izumi abrió el armario y sacó una manta extra. Después acomodó un par de almohadas con cuidado. Toma. Las dejó sobre un lado de la cama. Puedes dormir de este lado. Asentí en silencio. Ella apagó la luz. La habitación quedó iluminada únicamente por el tenue resplandor que entraba desde la ventana. Ambos nos acostamos. Había una distancia prudente entre los dos. Buenas noches. Murmuró Izumi. Buenas noches. Respondí en voz baja. El silencio volvió a apoderarse de la habitación. Creí que ya se había quedado dormida. Pero, unos minutos después, escuché nuevamente su voz, muy bajita, casi como un susurro. Me alegra. Hizo una pequeña pausa. Que hayas vuelto. No respondí, porque esas palabras no iban dirigidas a mí, iban dirigidas al verdadero Izuku Midoriya. Apreté ligeramente las sábanas entre mis dedos. La culpa volvió a instalarse en mi pecho. ¿Qué estás haciendo? Le estás robando la vida a alguien más. Cerré lentamente los ojos, intentando ignorar aquel pensamiento. Pero era imposible, porque, mientras esa familia recuperaba la esperanza, yo seguía ocultándoles la verdad. Y, mientras el sueño empezaba a vencerme, no pude evitar pensar una sola cosa. ¿Qué habría sido del verdadero Izuku Midoriya? Pasaron varias horas. Abrí los ojos de golpe, respirando con dificultad. Otra vez. La misma pesadilla. All for One. De pie sobre una montaña de escombros, observándome con esa maldita sonrisa. A su alrededor solo había destrucción. Y, uno por uno, todos caían frente a él. Y al final, Tomura. Su mano se extendía hacia mí mientras aquella sonrisa se hacía cada vez más amplia. ¿Ya terminaste de perder otra vez, Izuku Midoriya? Su voz seguía resonando en mi cabeza como un eco imposible de silenciar. Me llevé una mano al rostro, intentando calmar mi respiración. Maldición. Miré rápidamente a mi alrededor.
La habitación seguía completamente oscura. Solo la luz de la luna entraba por la ventana. Giré la cabeza. Izumi seguía profundamente dormida. Suspiré aliviado. Tengo que irme. Lo susurré para mí mismo. Tengo que detenerlo, tengo que encontrarte, All for One. Con el mayor cuidado posible aparté la manta y me incorporé lentamente sobre la cama. Un paso más. Solo tenía que salir sin despertarla. Pero justo cuando iba a levantarme, sentí un pequeño tirón en la manga. Me quedé completamente inmóvil. Bajé la mirada. Izumi había sujetado mi sudadera con fuerza. Seguía dormida. Dejé escapar el aire lentamente. Solo está soñando. Pensé que bastaría con soltar su mano. Entonces... no me dejes. Su voz apenas era un susurro, pero me dejó helado. Perdón. Yo no quería hacerlo. Sus dedos comenzaron a temblar, y, poco a poco, lágrimas empezaron a deslizarse por sus mejillas aún con los ojos cerrados. Mi cuerpo dejó de moverse. La observé en silencio. No estaba fingiendo. Ni siquiera era consciente de lo que decía. Seguía atrapada en aquel día. En el momento en que su hermano desapareció, apreté los dientes. Maldición. Desvié la mirada hacia la ventana. Podía irme. Debía irme. Cada minuto que perdía era un minuto más que All for One seguía escondido. Pero... volví a mirarla. No podía dejarla así. No después de verla llorar incluso dormida. Carajo. Solo por esta noche. Cerré los ojos unos segundos. Volví a recostarme lentamente sobre la cama. Pensé que con eso bastaría, pero apenas apoyé la cabeza sobre la almohada. Sentí unos brazos rodeando mi cintura. Izumi se había acercado instintivamente mientras dormía. Se aferró a mí con fuerza, como si temiera que desapareciera otra vez. Intenté apartarla con cuidado, muy despacio, sin despertarla. Fue inútil. Cuanto más intentaba soltarme, más fuerte era su abrazo. Y entonces ocurrió algo. Las lágrimas dejaron de caer. Su respiración volvió a ser tranquila. El ceño que había mantenido fruncido durante toda la pesadilla desapareció poco a poco. Parecía que simplemente necesitaba comprobar que seguía allí. Me quedé observándola durante unos segundos. Vaya problemón en el que terminé metiéndome. Murmuré con una pequeña sonrisa cansada. Solté un largo suspiro y dejé caer la cabeza sobre la almohada. Está bien. Miré de reojo a Izumi, que seguía abrazándome mientras dormía. No me iré. Hice una pequeña pausa. Al menos, esta noche. Desvié la mirada hacia el techo. Mañana recuperaré el traje que dejé escondido. Y me iré. Lo pensé con firmeza. O al menos intenté convencerme de ello. Porque, por alguna razón, cada vez que veía a Izumi sonreír o escucharla hablarme con tanta naturalidad, esa decisión se volvía un poco más difícil. Cerré lentamente los ojos. El cansancio terminó venciendo a mi cuerpo. Y, por primera vez en mucho tiempo, no me dormí pensando en cómo encontrar a All for One, ni en los métodos que usaría para hacerlo hablar, ni en cómo evitar que Tomura terminara convirtiéndose en el monstruo que conocí esa noche. Después de mucho tiempo, dormí en paz. Fin de capítulo.